El Señor habló nuevamente a su corazón. Ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará sobre mi pueblo Israel. Lo que parecía una simple búsqueda de animales perdidos era en realidad el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. Saúl aún no lo sabía, pero al dar el siguiente paso, entraría en el encuentro que cambiaría su vida para siempre y lo convertiría en el primer rey de Israel. Sin saber quién tenía delante, Saúl se acercó al profeta y con toda sencillez preguntó: «Disculpe, ¿podría decirme dónde vive el vidente?». Samuel sonrió, porque ya conocía la respuesta. El Señor le había revelado quién era aquel joven. «Yo soy el vidente. Sube conmigo al lugar del sacrificio. Hoy comerás conmigo, y mañana te dejaré partir. Además, responderé todas las preguntas que hay en tu corazón». Saúl quedó sorprendido. No esperaba aquella invitación, mucho menos ser tratado con tanto honor. Entonces Samuel añadió unas palabras que dejaron a Saúl completamente desconcertado. «Las burras que perdiste hace 3 días ya fueron encontradas». Saúl nunca había mencionado las burras. Sin embargo, Samuel conocía exactamente el motivo de su viaje. En ese instante, Saúl comenzó a comprender que estaba delante de un verdadero hombre de Dios. Samuel lo condujo al salón principal del banquete. Había cerca de 30 invitados, todos hombres importantes del pueblo, pero para sorpresa de todos, Samuel llevó a Saúl hasta el lugar de mayor honor. Después ordenó al cocinero que sirviera la porción especial, la que había sido apartada desde el día anterior, porque Dios ya había preparado aquel encuentro antes incluso de que Saúl comenzara su viaje. Esa noche, Samuel habló largamente con Saúl acerca del futuro de Israel y de los planes que Dios tenía preparados. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas, Samuel acompañó a Saúl hasta las afueras de la ciudad. Allí, le pidió al criado que siguiera caminando unos momentos, porque debía hablar con Saúl en privado. Cuando quedaron completamente solos, Samuel tomó un pequeño frasco de aceite. No era un aceite cualquiera. Era el aceite de la unción, el símbolo de que Dios estaba apartando a una persona para cumplir una misión especial. Con profunda reverencia, Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl, luego lo abrazó y lo besó, como señal de respeto y reconocimiento. Entonces declaró: ¿No te ha ungido el Señor como príncipe sobre su pueblo Israel? Tú gobernarás al pueblo del Señor y lo librarás de sus enemigos. Saúl permanecía en silencio. Trataba de comprender lo que acababa de suceder. Él no se consideraba digno. ¿Acaso no soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel? ¿Y no pertenece mi familia a una de las menos importantes? Pero Dios no mira lo que miran los hombres. Él escoge conforme a sus propósitos. Samuel sabía que Saúl necesitaba una confirmación. Por eso comenzó a describir con exactitud todo lo que ocurriría durante el camino de regreso. Encontrarás a 2 hombres. Ellos te dirán que las burras ya aparecieron. Más adelante encontrarás a otros viajeros. Ellos te entregarán panes. Después llegarás al lugar donde habrá un grupo de profetas. Estarán tocando arpas, panderos, flautas y liras mientras profetizan. Entonces el Espíritu del Señor vendrá con poder sobre ti. Y tú también profetizarás. Dios transformará tu corazón. Saúl escuchaba cada palabra, sin imaginar que, pocas horas después, todo sucedería exactamente como Samuel había anunciado.
Cuando comenzaron a despedirse, el futuro primer rey de Israel emprendió el camino de regreso. Ya no era simplemente un joven que había salido a buscar unas burras. Ahora llevaba sobre sus hombros la enorme responsabilidad de gobernar al pueblo escogido por Dios. Sin embargo, la unción era solo el comienzo. Pronto, todo Israel tendría que conocer públicamente al hombre que Dios había escogido como su primer rey. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que Saúl imaginaba. Después de ungir a Saúl en secreto, Samuel sabía que había llegado el momento de revelar públicamente al hombre que Dios había escogido para gobernar Israel. Mensajeros recorrieron toda la nación, convocando a las 12 tribus para reunirse delante del Señor. En Mizpa, desde todos los rincones del país, comenzaron a llegar hombres, ancianos, jefes de familia y representantes de cada tribu. El ambiente estaba lleno de expectativa. Todos sabían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Cuando el pueblo estuvo reunido, Samuel se puso de pie delante de toda la congregación. Su voz resonó con fuerza, recordándoles todo lo que Dios había hecho por Israel. Así dice el Señor: yo saqué a Israel de Egipto, los libré de los egipcios, y una y otra vez los rescaté de todos sus enemigos. Entonces Samuel hizo una pausa y pronunció unas palabras que hicieron guardar silencio a toda la multitud. Pero hoy, ustedes han rechazado a su Dios, el mismo que siempre los salvó de sus angustias. Han dicho: queremos un rey que gobierne sobre nosotros. Muchos bajaron la mirada. Sabían que aquellas palabras eran verdad. Sin embargo, Dios había decidido concederles su petición. Samuel pidió entonces que todas las tribus se presentaran delante del Señor. Comenzó el sorteo sagrado, no dirigido por el azar, sino por la voluntad de Dios. Primero fue escogida la tribu de Benjamín. Después, entre todas las familias de Benjamín, fue señalada la familia de Matri. Finalmente, el nombre esperado fue pronunciado: Saúl, hijo de Cis. Todo el pueblo comenzó a buscarlo. Miraban hacia un lado, hacia otro, pero Saúl no aparecía. Se hizo un silencio incómodo. ¿Dónde estaba el hombre elegido por Dios? Entonces consultaron nuevamente al Señor. Y Dios respondió: está escondido entre el equipaje. Los hombres corrieron rápidamente, y allí lo encontraron, escondido entre los bagajes, abrumado por el peso de la responsabilidad. No era orgullo, era temor. Saúl comprendía que estaba siendo llamado a una tarea mucho mayor que él mismo. Lo llevaron hasta el centro de la asamblea. Y cuando se puso de pie, todos quedaron impresionados. Su estatura sobresalía por encima de toda la multitud. Desde los hombros hacia arriba, era más alto que cualquiera de los presentes. Entonces Samuel levantó la voz: ¿ven al hombre que el Señor ha escogido? No hay otro como él entre todo el pueblo. De inmediato, la multitud estalló en un solo clamor: ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Por primera vez en la historia de Israel, la nación tenía un rey humano. Pero Samuel sabía que ningún rey estaba por encima de Dios. Por eso escribió cuidadosamente los derechos, los deberes y las responsabilidades del reino, conforme a la voluntad del Señor. Después colocó aquel documento delante del Señor, como un recordatorio de que incluso el rey debía obedecer a Dios. Finalmente, Samuel despidió al pueblo, y cada familia regresó a su hogar.
muchos hombres valientes. Decidieron seguir a Saúl. Porque Dios había tocado sus corazones. Pero no todos estaban contentos. Algunos comenzaron a murmurar. ¿Cómo podrá este hombre salvarnos? Lo despreciaron. Y ni siquiera le llevaron regalos. Sin embargo, Saúl guardó silencio. No respondió con enojo. No buscó vengarse. Esperó el momento en que Dios mismo confirmaría su liderazgo. El primer rey de Israel ya había sido presentado. Pero aún tendría que demostrar si gobernaría conforme al corazón de Dios, o si permitiría que el orgullo cambiara el rumbo de su vida. Y muy pronto, una inesperada amenaza pondría a prueba al nuevo rey de Israel. Apenas había comenzado el reinado de Saúl, cuando una nueva amenaza cayó sobre Israel. Desde el oriente avanzaba un ejército despiadado, liderado por Naas, el poderoso rey de los amonitas. Su objetivo era claro: conquistar la ciudad de Yabes de Galaad y someter a sus habitantes, los hombres de Yabes. Al ver el inmenso ejército rodeando sus murallas, comprendieron que no podrían resistir por mucho tiempo. Desesperados, enviaron mensajeros para negociar con Naas. Haz un pacto con nosotros, y seremos tus siervos. Pero Naas respondió con una condición cruel. Una condición diseñada para humillar a todo Israel. Haré un pacto con ustedes, solo si permito sacarles el ojo derecho a todos. Así cubriré de vergüenza a toda la nación de Israel. Los ancianos de Yabes quedaron horrorizados. Jamás habían escuchado una exigencia tan cruel. Con lágrimas en los ojos, pidieron 7 días de plazo para buscar ayuda entre las tribus de Israel. Naas aceptó, convencido de que nadie acudiría a rescatarlos. Los mensajeros recorrieron largas distancias hasta llegar a Gabaa, la ciudad donde vivía Saúl. Cuando el pueblo escuchó la noticia, todos comenzaron a llorar desconsoladamente. El miedo volvió a apoderarse de Israel. En ese momento, Saúl regresaba del campo, guiando sus bueyes. Aunque ya había sido proclamado rey, todavía vivía con sencillez, trabajando la tierra, como cualquier otro israelita. Al escuchar el llanto del pueblo, preguntó qué estaba ocurriendo. Cuando le contaron lo sucedido, la Biblia dice algo extraordinario. El Espíritu del Señor vino con poder sobre Saúl, y una santa indignación llenó su corazón. No era un enojo nacido del orgullo. Era el celo por proteger al pueblo de Dios. Entonces tomó una decisión impactante. Cortó en pedazos una yunta de bueyes y envió los trozos por todo Israel. Junto con ellos, mandó un mensaje urgente: así será tratado el ganado de quien no salga a luchar junto a Saúl y Samuel. El temor del Señor cayó sobre toda la nación. Por primera vez en mucho tiempo, las tribus de Israel actuaron como un solo pueblo. Cientos de miles de hombres respondieron al llamado. Dejaron sus hogares, sus campos, y tomaron sus armas. Cuando los habitantes de Yabes recibieron la noticia, una nueva esperanza nació en sus corazones. En la oscuridad de la madrugada, Saúl dividió al ejército en 3 grupos y avanzó silenciosamente hacia el campamento enemigo. Al amanecer, cuando los amonitas menos lo esperaban, Israel lanzó el ataque. El combate fue intenso. Las espadas chocaban. Los gritos llenaban el valle. Pero Dios dio la victoria a su pueblo. El ejército amonita fue derrotado, y los sobrevivientes huyeron en todas direcciones, sin posibilidad de reorganizarse. Yabes de Galaad había sido liberada. Israel había vencido.
Y el nuevo rey había demostrado valor en su primera gran prueba. Entonces algunos hombres dijeron: ¿Dónde están los que decían que Saúl no podía salvarnos? Entréguennos a esos hombres para darles muerte. Pero Saúl respondió con humildad: Hoy nadie morirá. Porque hoy el Señor ha dado salvación a Israel. No buscó vengarse. No utilizó su victoria para eliminar a sus críticos. Reconoció que toda la gloria pertenecía a Dios. Entonces Samuel reunió nuevamente al pueblo. Y los convocó en Gilgal. Para renovar oficialmente el reino delante del Señor. Allí ofrecieron sacrificios de paz. Adoraron al Señor. Y celebraron con gran alegría. Porque Dios había dado una nueva oportunidad a Israel. El reinado de Saúl había comenzado con humildad, con obediencia y con una gran victoria. Pero Samuel sabía que el verdadero desafío de un rey no era ganar una batalla, sino permanecer fiel a Dios. Y muy pronto, esa fidelidad sería puesta a prueba. Después de la gran victoria sobre los amonitas, todo Israel volvió a reunirse, esta vez en Gilgal, para celebrar delante del Señor. El ambiente era muy diferente al de otras ocasiones. Ya no había miedo, ni incertidumbre. El pueblo celebraba. Saúl había sido confirmado como rey. Y la nación disfrutaba de una gran victoria. Pero Samuel sabía que aquel era el momento perfecto para hablar al corazón del pueblo. El anciano profeta, con el cabello completamente blanco y el rostro marcado por décadas de servicio, se puso de pie delante de toda la congregación. Había servido a Israel desde su juventud. Había escuchado la voz de Dios cuando apenas era un niño. Había guiado a la nación durante muchos años. Y ahora sentía que una etapa de su vida estaba llegando a su fin. Con voz firme, miró al pueblo y comenzó a hablar. Aquí tienen al rey que ustedes pidieron. Yo he escuchado su petición. Y Dios les ha dado un rey que los gobierne. Después hizo una pausa y dirigió las siguientes palabras hacia sí mismo. Yo ya soy anciano. Mi cabello se ha vuelto blanco. Y desde mi juventud hasta este día he caminado delante de ustedes. Entonces Samuel realizó algo extraordinario. Pidió que toda la nación juzgara públicamente su vida. Aquí estoy. Respondan delante del Señor. ¿A quién le he quitado su buey? ¿A quién le he quitado su asno? ¿A quién he engañado? ¿A quién he oprimido? ¿De quién acepté un soborno para cerrar los ojos ante la injusticia? Se hizo un profundo silencio. Todo el pueblo conocía la respuesta. Finalmente respondieron con una sola voz. Nunca nos has engañado. Nunca nos has oprimido. Jamás recibiste soborno de nadie. Aquel fue uno de los testimonios más grandes que un líder puede recibir. Una vida entera de servicio. Sin corrupción. Sin aprovecharse del poder. Sin buscar beneficios personales. Pero Samuel no buscaba reconocimiento. Su verdadero propósito era recordarles que el único digno de toda la gloria era Dios. Entonces comenzó a recorrer la historia de Israel. Como un padre que recuerda a sus hijos todo lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Recuerdan cuando nuestros padres clamaron desde Egipto? El Señor escuchó su clamor. Levantó a Moisés y a Aarón. Y lo sacó con mano poderosa de la esclavitud. Cuando olvidaron al Señor, Él permitió que fueran oprimidos por sus enemigos. Pero cada vez que se arrepintieron, Él levantó libertadores, como Gedeón, Barak, Jefté y otros jueces, para rescatarlos una vez más. Samuel levantó entonces su voz, con un tono lleno de solemnidad. Cuando Naas,
rey de los amonitas, vino contra ustedes. Tuvieron miedo. Y en lugar de confiar plenamente en Dios, me dijeron: queremos un rey. Aunque el Señor siempre había sido su verdadero rey. Sin embargo, Samuel también les dio esperanza. Si ustedes temen al Señor, si lo sirven con todo el corazón, si obedecen su voz, y si tanto ustedes como su rey permanecen fieles, Dios estará con ustedes. Pero también pronunció una seria advertencia: si desobedecen al Señor y se rebelan contra sus mandamientos, la mano del Señor se levantará contra ustedes. Para demostrar que aquellas palabras venían de Dios, Samuel pidió una señal extraordinaria: hoy es tiempo de la cosecha del trigo. Sin embargo, clamaré al Señor, y Él enviará truenos y lluvia. Era algo totalmente fuera de lo normal. En esa época del año, las lluvias eran extremadamente raras. Samuel levantó sus manos al cielo y comenzó a orar. De repente, el cielo se oscureció. Los truenos comenzaron a retumbar. Relámpagos iluminaron las nubes. Y una intensa lluvia cayó sobre toda la región. El pueblo quedó completamente asombrado. Comprendieron que Dios estaba confirmando las palabras de Samuel. Llenos de temor, los israelitas exclamaron: hemos añadido un pecado más a todos los que ya teníamos. Porque pedimos un rey. Ora por nosotros, para que no muramos. Samuel los miró con compasión y respondió con palabras que aún hoy fortalecen el corazón de millones de creyentes: no tengan miedo. Es verdad que han cometido este pecado, pero no se aparten del Señor. Sírvanle con todo su corazón. No sigan a los ídolos, porque no pueden salvarlos. Y finalmente, Samuel hizo una promesa que reveló el corazón de un verdadero pastor. Lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Solo teman al Señor y sírvanle fielmente con todo su corazón. Nunca olviden las maravillas que Él ha hecho por ustedes. Las palabras de Samuel quedaron grabadas en la memoria de toda una generación.